Pueden tomar su asiento. Buenas noches. Que Dios los bendiga. La verdad que contento nuevamente de compartir con ustedes trayendo la palabra. Es un gran privilegio y un honor, pero a la vez es una responsabilidad muy grande. Siempre que nos presentamos a la casa de Dios, venimos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto. Y cuanto más cuando tenemos que traer la palabra, ¿no es cierto? Siempre Dios es bueno, es fiel, y como cantábamos recién, es grande. Él conoce hasta lo más profundo que hay en mi corazón y también en el tuyo. Y lo que sea que Dios me transmitió a mí, quiero transmitirte en esta tarde para que lo recibas y abras tu corazón, porque realmente no son palabras mías, es palabra de Dios. Yo le pedí a Dios una palabra durante una semana y no tenía respuesta. Interesante, ¿no?, cómo trabaja Dios. La vez pasada cuando tenía que predicar le dije, Dios mío, necesito una palabra urgente, y al toque Dios me dio una palabra. Ya tenía preparado todo ya en mi cabeza, así que empecé a escribir y fue Dios quien me dio la palabra. Y en esta ocasión, una semana y no tenía respuesta, no sabía de qué predicar. Le digo, Señor, yo quiero una palabra que le haga bien a tu pueblo, que lo que la iglesia necesita, no quiero hablar yo quiero que vos hables a través de mí. Así que necesito una palabra, Dios. Y hacía mi devocional cada día, oraba y no me venía nada. Y fui a bañar a mi bebé en la bañerita, y ahí, bueno, le estaba bañando y le digo, Dios, ¿qué palabra voy a predicar? Y ahí me vino la palabra acerca de la oración y específicamente el Padre Nuestro. Le grité a mi esposa de allá al baño, le digo, Caro, ya tengo la palabra, Dios ya me dio. Y eso me alegró, porque la verdad que si Dios te da una palabra es diferente a lo que vos quieras decir. Yo nunca quiero hablar algo que venga de mí, sino que siempre quiero hablar lo que venga de Dios. Y es lo que creo que cada uno venimos a recibir, una palabra de Dios, ¿no es cierto? Para introducción, y casualmente, o no hay casualidad, fue Dios seguro que fue preparando en mis devocionales anteriores, leí acerca de un relato en Isaías 37, del 1 al 38, y también el 38, del 1 al 22. Y a modo de introducción, nada más le quiero compartir una experiencia tremenda la cual vivió un rey que se llamaba Ezequías. En una ocasión, el pueblo de Judá había sido sitiado por los sirios. Y el rey de Siria envió un mensajero que vaya y que le diga al rey Ezequías, ¿no es cierto?, al rey de Judá, y le dijo de la siguiente manera: o se rinden y se entregan de forma inmediata, o vamos a tomar la ciudad, la vamos a sitiar y le vamos a esclavos. Ahora, si ustedes se rinden, entonces, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, nosotros vamos a dominarle a ustedes van a pagar los tributos y cosas así. Bueno, ellos iban a pasar a ser siervos del rey de Siria, ¿no es cierto? Y obviamente nadie quiere pasar por una situación de una así extrema, en la cual de pasar a ser dueño de tu propia vida, que otra persona sea dueña de tu vida, excepto nosotros que tenemos a Jesús en el corazón, ¿no? Sabemos que le amo y Señor en nuestra vida. Pero la cuestión que me llamó la atención, un versículo que Ezequías automáticamente, cuando el embajador que vino a decirle estas palabras, encima lo intimidó, porque le dijo de la siguiente manera, después de haberle amenazado todo, el error más grande que tuvo fue haber insultado a Dios, porque dice, ¿acaso el Dios de Egipto pudo librarlo de mi mano? ¿O el Dios de Samaria, en el cual ellos confiaban y creían, pudo librarle de mi mano? Y así mencionó varios países más, lo cual Siria ya había tomado en ese momento y se estaba fortaleciendo. Y la verdad que los otros reinos lo temían, porque era un ejército grande, muy fuerte. Pero Ezequías en ese momento se atemorizó, dice la palabra, pero lo que hizo lo primero que hizo, dice que fue al templo y se puso a orar. Y le dijo a uno de sus súbditos ahí, vayan urgente y llamen al profeta Isaías. Necesitamos saber qué hacer, porque en la antigüedad generalmente había un profeta al cual Dios le hablaba de forma directa y él se transmitía la palabra, ¿no? La cuestión que viene Isaías, ya con palabra de Dios ya le dijo a Isaías lo que tenía que decir, le dice, quédate tranquilo nomás, que Dios ya escuchó.
Encima dice el embajador ese, ¿acaso tu Dios te va a librar? No te apoya en Él porque no te va a librar. Mirá todo lo que tenemos nosotros, todo lo que somos acá. Y eso escuchó Dios, eso lo ofendió directamente. El peor error, como yo le digo, quizá esa palabra ya había sido profetizada, eso sucedió en el pueblo de Israel. En algún momento tomaron Judá también. Pero por la oración de Ezequías fue librado todo un gran tiempo. La cuestión que Ezequías, cuando oyó la palabra de parte de Dios, se tranquilizó. ¿Y qué pasó? Esa misma noche dice que entró el ángel de Jehová en el campamento de los asirios y 185.000 soldados amanecieron muertos el otro día de manera inexplicable. Y la verdad que cada vez que cuento este mismo relato se me eriza todo, es decir, tremendo lo que puede hacer la oración de una persona en ese momento. Y 185.000 personas murieron ese día. Entonces, obviamente, cuando se levantaron los que quedaron vivos, vieron toda esa mortandad y se dieron cuenta y dijeron, no, esto no fue cosa de algún ser humano, eso fue cosa del Dios de ellos, realmente tienen un Dios. Pero pasó lo siguiente, a poco tiempo dice que enfermó Ezequías en el próximo capítulo, más 37, en el 38, dice que enfermó de muerte. Vino el profeta Isaías otra vez y le dice, ordena tu casa porque dentro de pocos días vas a morir. Otra vez Ezequías en una situación extrema. Pero Ezequías tenía un Dios que sabía que él oraba, clamaba y le escuchaba. Entonces, ¿qué hizo en ese momento Ezequías? Todo lo podemos imaginar. Dice que él se dio vuelta contra la pared y lo primero que hizo fue oró. Y dijo, Dios mío, por favor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me toca esta situación? Y era tremendo porque la Biblia no lo relata como un hombre malo. Era un hombre íntegro, un hombre que conocía a Dios, que oraba todos los días, que tenía medianamente sus cosas en orden. No hay ni un relato ahí, al menos en esos pasajes, que diga que no, que Ezequías era un pecador o por tal causa, por tal cuestión. No, él simplemente iba a morir, por lo que yo entendí en el pasaje, tenía una lepra que le iba a matar en pocos días. Pero ¿qué hizo? Al darse vuelta y orar, dice que el profeta iba saliendo y Dios ya le dijo, volvé otra vez y decirle que yo le iba a perdonar 15 años más de vida. ¿Por qué? Por la oración. Es tremendo el poder que Dios nos da a través de la oración. Es una herramienta tremenda. Entonces yo pensando en eso y obviamente por la palabra que me dio Dios, el mejor ejemplo de oración que tengo es el que nos dio Jesús, a ser el Padre Nuestro. Creo que todos conocemos acá y sabemos memoria, o la mayoría alguna vez lo habrá escuchado, que es una oración tremenda de gran poder. Es una base, un modelo de oración que ninguno de nosotros podemos decir, de nuestra cabeza no podría salir una oración tan excelente y magnífica como esta, ¿no? Pero pensando en la oración me vino muchas cosas a la mente. Por ejemplo, como ¿qué significa orar? Orar significa hablar con Dios, eso es lo que yo entiendo, hablar de forma directa con Dios. Pero hay otra realidad y otra cuestión, que nosotros en nuestras oraciones nosotros pedimos, siempre pedimos, ¿no es cierto? Algo tenemos para pedir siempre. Ahora, entendiendo lo que significa pedir no significa dame lo que yo quiero. Muchas veces nos acercamos buscando, ¿no es cierto?, el rostro de Dios, pero pedimos los anhelos de nuestro corazón, lo que nosotros queremos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y ahí, haciéndome con estos pensamientos, también me vino a la mente que yo también he orado así de esta manera muchas veces. Dios, concédeme esto, haceme este milagro. Yo necesito, yo quiero. Mirá que yo lo voy a usar bien. Yo voy a usar para el reino, lo voy a usar para beneficiar a los hijos de Dios. Pero y no se nos concede. ¿Por qué eso? Porque pedir no siempre significa dama. Yo le decía en el culto anterior que tampoco el Padre Nuestro es una cábala que a modo de repetición en algún momento Dios nos tiene que conceder, porque yo estoy repitiendo varias veces que por ahí mucho aprendimos mal, que con tanto Padre Nuestro se nos va a conceder tal cosa, tanto Padre Nuestro va a pasar tal cosa, y tampoco es así. Lo que Jesús trataba de enseñarnos era simplemente un modelo de oración, pero un modelo tremendo, que debería ser nuestra guía, nuestra base en todo lo que nosotros hagamos, usarlo como base, como ejemplo.
Vamos al relato de Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Si los de multimedia me ayudan, así leemos todos juntos. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Tremenda palabra, poderosa. Entonces empecé a analizar un poquito el Padre Nuestro y lo saqué en parte. Y el punto número 1 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo debo reconocer lo que es mi Dios. Él es superior a mí, Él es mi papá, pero también Él es superior a mí. Él está en los cielos, por lo tanto siempre Él está sobre mí. Ahora, si yo lo reconozco como mi papá, al único que yo puedo expresarle lo que hay en mi corazón y en mi vida es a Él. Yo no necesito ni un intermediario, ni un método específico como habíamos mencionado, ni a nadie más. En Éxodo 24 nos habla acerca de que no tenemos que hacernos imágenes. Y muchas veces por ahí, de forma equivocada o errónea, no hemos buscado a Dios de manera que no es acertada. Justamente, casualmente, hoy mi devocional hablaba acerca de eso, que del mismo árbol por ahí que se talla un Dios, un ídolo, de la misma manera, del mismo árbol muchas veces se usa la leña para el fuego, muchas veces se utiliza para cualquier otra cosa, muchas veces para abono, para desperdicio, para lo que sea. Ahora, la pregunta es un Dios? ¿Le puedo clamar, le puedo invocar a otro que no sea papá Dios, nuestro creador? No necesitamos ni un intermediario, no necesitamos nada. Ahora, Dios me da el privilegio de presentarme de forma directa ante Él. Eso me da a entender que mi relación con Dios debe ser íntima. Él me conoce como su hijo y sabe todo lo que hay en mi corazón. Yo creo que mi relación con Dios debe ser constante y en todo el tiempo. Yo venía el otro día por la avenida 213, porque yo vivo allá al fondo, y había un accidente ahí un poquito más adelante de la entrada. Entonces teníamos que desviar con los autos y hacíamos una cola, y ahí nos íbamos metiendo a uno y volvíamos a formar 2 carriles. Y en ese horario de mediodía, bastante pesada la ruta, por ahí a veces uno se demora un poco. Y yo venía hablando con Dios, y como lo hago todos los días, siempre estoy, cuando voy manejando, voy solo, voy tratando de hablar con Dios, y por ahí le pregunto cosas y charlo, y parezco un loco, pero es mi manera de ser, ¿no es cierto? Yo me entiendo así. Y la cuestión que le dije, venía hablando con Dios y meditando justamente en eso. Él es mi papá. Él me escucha y quiere relacionarse conmigo todo el tiempo. Entonces venía yo y cuando me tocó meterme en la fila, le dije al Espíritu Santo, le digo, ay, ¿de qué lado me meto? Le digo, a ver cuál va a ir más rápido. Pero antes de eso yo con mi lógica miré así y he visto que acá había 2 camiones, un colectivo, y de este lado había coches. Y generalmente el lado coche va más rápido. El que maneja por ahí ya sabe, ya va bichuleando y sabe de qué lado meterse para que vaya más rápido. Entonces le digo a Dios, ¿de qué lado me meto yo? Hablando así con el Espíritu Santo, y me dice a la izquierda. Pero ¿qué pasaba? A la izquierda había 2 camiones, colectivos, y yo miré con mi ojo y dije, no, de qué lado se va a demorar todo el tránsito. ¿Y qué hice de eso? Me quedé igual a la derecha. Y cuando salimos todos, obviamente mi lado salió mucho más rápido si eran todos coches. Pero a los 10, 15 metros, ¡pum!, el auto de enfrente se le apaga y ¡pum!, quedé encerrado en el medio y todos cruzaban y yo encerrado en el medio ahí. Y la verdad que me frustré, digo, ¿por qué no obedecí? Y digo, hasta en cosas más mínimas y pequeñas Dios está, cosas que nosotros ni nos imaginamos. Ustedes van a decir, pero es una pavada. Pero para mí no fue una pavada, a mí me hizo recapacitar y pensar
¿Qué tal si era algo más grande o que era una cuestión de vida o muerte y yo por eso obediente, mirá lo que me pasa? Y dije, esa relación es la que yo quiero tener con Dios, que yo le pueda preguntar, que yo pueda hablar. Y no es solo esta vez, ya me ha pasado en otra oportunidad también que había salido una línea nueva en aluminio para armar abertura, pues yo en eso trabajo y voy una mañana y me puse a armar una línea nueva, llevar los materiales con catálogo, todo, y digo yo, bueno, no, a veces es tan complicado. Toda una mañana hasta las 12 del mediodía, nada, no había caso, no le pegaba una, no pude hacer. Volví a mi casa frustrado, le digo a mi esposa, le digo, mirá, no pude armar, me metí en esto, ahora ¿cómo hago? Me dice, ¿y oraste? Y no, le digo, ¿y por qué no te va a orar? Y me fui a la pieza, así cerré la puerta, me arrodillé, pero le soy sincero, habré dicho 10 palabras, eso sí que todo vino a mi cabeza, y, ¿tú cómo armar? Me paré, le digo, ya sé, ya cómo armar. En serio, sí, Dios ya me dio todo. A la tarde vuelvo al taller, lo que no había armado en toda la mañana, en 10 minutos, yo sabía todo cómo armar. Y yo decía, fíjense el poder de la oración, que es tremendo. No somos nosotros. Cuando Dios te da una respuesta, una solución, es algo tremendo. Amén. Gracias. Ahora, pasando al punto número 2, dice, santificado sea tu nombre. Yo creo que la mayoría que estamos viniendo a la iglesia sabemos que el nombre de Dios es santo. Y la Biblia lo menciona como 3 veces santo. O sea que 3 veces más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Lo dice en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Por ahí si los chicos me ayudan, yo les leo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tremenda palabra, ¿no? Los ángeles adoraban a Dios de esta manera diciendo, Santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué significa eso? Que Él siempre fue santo. Lo es y lo va a seguir siendo. Este Dios grande que el que yo conozco, ese no cambia. Ese como fue 1000 años atrás, sigue siendo ahora. Y va a seguir siendo así de por vida, de por siempre. Ahora la pregunta es, yo necesito cambiar, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno necesitamos cambiar. Yo quiero cambiar cada día, cada momento. Yo no puedo seguir igual. Yo cada día tengo que procurar ser mejor y cada año tengo que ser mejor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se va perfeccionando en mi vida, ¿no es cierto? No hay nada que se compare con mi Dios, pero yo tengo que reconocer la grandeza, la santidad y la autoridad en el cual yo estoy invocando, ¿no es cierto? Al Dios que yo estoy invocando. Él es súper santo. Él es papá Dios, que jamás pierde el control y tiene el dominio de todo. Él jamás se equivoca. Si hoy estás acá, es por un propósito, no es porque alguno te invitó. Sí, Dios usa a las personas, pero si estás hoy acá es porque Dios te trajo, Dios te llamó. Y de seguro tiene una palabra para tu vida. De seguro en algún momento estate atento que en algo Dios te va a hablar y te va a llenar. Porque así trabaja papá Dios. Él es súper santo, pero a la vez también nos ama tanto que pone una persona así como yo para que le transmita la palabra hoy. Así que reciban en su corazón porque no es mi palabra, es palabra de Dios. Amén. Yo entiendo que tenemos que dirigirnos a Él con el mayor respeto y la mayor reverencia, reconociendo que no hay nada superior a Él. Él conoce hasta mis pensamientos y sabe también hasta cuántos cabellos yo tengo en mi cabeza. Imagínense este Dios que tiene en cuenta cada detalle de mi vida lo sabe. Y yo entiendo también que la grandeza de Dios se ve mucho más en los detalles, en las cosas chicas, que muchas veces en las cosas grandes. Por ahí nosotros decimos, Dios sanó de cáncer a fulano. Mirá, Dios me libró de tal y tal cosa. Pero muchas veces no contamos esos detalles. Por ahí, esos detalles mínimos, como yo le decía, en qué cola me meto en el auto. Y Dios está en esas cosas. Decir, qué tremendo nuestro Dios. Pero sabiendo que Él es santo, yo me tengo que dirigir con respeto, con reverencia. También brindándole el mismo amor que nos brinda a nosotros, ¿no es cierto? Yo en una ocasión recuerdo que estábamos en una célula. Cuando yo recién empezábamos ahí, con mi líder acá, Huito, y llegó una persona y
Y mi líder le pregunta, le dice, ¿y vos conocías a Dios? Sí, yo re buena onda, acá con el barba, acá re buena onda, todos nosotros nos llevamos re bien. No, yo con el barba, mis relaciones, y a mí me dolió, ese momento me chocó, yo me ofendí con el Señor. Obviamente no le dije nada, era nuevo, la primera vez, pero decía, qué manera más fea de referirse a Dios, siendo que es un Dios que es 3 veces santo, un Dios tremendo, precioso, y no podemos dirigirnos de esa manera, ¿no es cierto? Necesitamos tener una cierta reverencia, un cierto respeto a nuestro Dios. Si bien Él es nuestro papá y quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, pero se merece todo el amor de parte nuestra, ¿no? Avanzando un poquito más, el punto número 3, venga tu reino. Yo noté unas cositas acá que, resaltando el nombre de Dios, basado también en 1 Corintios 4:20. El reino de los cielos es un reino incorruptible, es poderoso, excelente, magnífico y perfecto. No consiste en palabras, sino en poder. Ese reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿yo anhelo ese reino de Dios que se establezca en mi vida? Sabiendo que este reino maravilloso, que no tiene comparación con cualquier reinado terrenal, ¿no es cierto? Todos los días vemos la noticia del reino terrenal. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es? Un reino corruptible, está lleno de corrupción. Sabemos todo lo que pasa en el país, o vemos las noticias y por ahí nos frustramos, nos enojamos con el expresidenta o con el presidente actual. Cada uno tendrá un motivo diferente. Ahora, no hay comparación al reino de los cielos. El reino de los cielos es poder, es lo más grande y tremendo que hay. O sea, ¿qué me da a entender eso? Que yo necesito anhelar esto, que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, en mi célula, donde pise la planta de mis pies. Yo quiero que el reino de los cielos vaya conmigo, si es un reino incorruptible, ¿no? ¿Amén? ¿Todos anhelamos esto, no es cierto? ¿Sí? Ustedes síganme con un amén, así yo veo que me están entendiendo. ¿Sí? Bueno. Ahora, cuando viene el reino de Dios a mi vida, de seguro hay cambios. Y los cambios tienen que ser notorios. Se debe notar que el reino de Dios está establecido en mi vida, en mi familia y donde sea que yo vaya. Yo recuerdo hace un par de meses atrás me fui a una casa, a ver un local ahí para hacer una vidriera y hablé con el cliente, bueno, le propuse todo, cómo hacer el trabajo, así, bueno, llegamos a un acuerdo, listo, cerramos el negocio. Cuando vuelvo a mi casa, a los 10 minutos me llama este muchacho, me dice, disculpa, me dice, sí, le digo, ¿qué te puedo ayudar? ¿No te quedó claro algo? ¿Qué? No, me dice, no es por el trabajo, otra cosa. ¿Vos por la duda no te vas a una iglesia, algo así, o sos cristiano o algo? Sí, le digo, sí, yo soy del centro familiar, así le conté un poquito. Y le digo, ¿vos también vas a una iglesia? No, me dice, yo no voy, nunca fui. Una vez fui, cuando era chiquito, a la casa de mi abuela. Pero te quería preguntar porque te vi diferente, de tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Me noté que había algo diferente en vos. Entonces yo le iba a preguntar, yo no estaba tranquilo, dice, yo le tengo que preguntar a este muchacho de dónde salió. Le digo, sí, le digo, esto hace Dios, le dije. Y obviamente ya le digo, bueno, ¿sabe qué? Tengo un retiro tal día, o una iglesia que en tal lugar. Y es lo que todos hacemos, ¿o no? ¿Amén? Sí, todos ya aprovechamos las oportunidades. Esas son oportunidades que Dios nos da, entonces aprovechemos cuando viene ese, sí, le decimos ya, le contamos nuestro testimonio, le hablamos de este Dios maravilloso. Punto número 4, hágase tu voluntad. Eso es lo que yo decía al principio, muchas veces cuando oramos, nosotros exigimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Y fíjense el modelo de oración que nos da Jesús, dice, hágase tu voluntad. Yo entiendo que para orar, yo tengo que orar, pero también pidiéndole a Dios que mi oración esté bajo su voluntad. Que no sea tanto lo que yo quiero, sino que lo que Él quiere para mi vida, lo que va a ser mejor para mí. Pues por ahí es cierto, nosotros somos seres humanos y nos enfocamos que queremos algo y pedimos y queremos y oramos y clamamos y si no es por la buena, va a ser por otro lado, pero lo que anhela mi corazón yo quiero. Ahora, ¿es la voluntad de Dios para mi vida eso? Jesús en una ocasión cuando
cuando ya estaba próximo a su muerte en la cruz, Él oró en el huerto de Getsemaní, ¿no? Todos conocemos el relato ese, y decía, si es posible, pasa de mí la copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, ¿no? Siempre nosotros tenemos que anhelar la voz de la voluntad de Dios. Nos guste, no nos guste. La voluntad de Dios en algún momento se va a perfeccionar en mi vida. Ahora, yo sé que la voluntad de Dios siempre es mejor que la mía. Y si soy obediente, de seguro voy a tener muchas bendiciones y me voy a ahorrar mucho disgusto y frustraciones. Porque muchas veces Dios nos va a conceder lo que pedimos, pero de tanto que insistimos. Pero si no le preguntamos si era su voluntad. Nosotros mismos conocemos ejemplos de personas que anhelaban tanto el autito, y cuando tenían el autito no vinieron a la iglesia. Que nos ha pasado y decíamos... Ahora, la pregunta, ¿era la voluntad de Dios? ¿Era el momento? ¿Era el tiempo? Ojalá Dios nos dé a todo, más de un auto, más de una casa. Pero si eso nos va a acercar más a Dios, el tema es que no nos aleje de Dios, muchas veces lo anhela nuestro corazón. En Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que haciendo la voluntad de Dios, voy a sentir paz por mí y aparte de eso voy a ser obediente a mi Dios. Y si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, obviamente mejor que mi voluntad. Entonces yo necesito anhelar que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Porque muchas veces yo voy a arruinar, voy a estragar el plan de Dios en mi vida por apurado, porque querer hacer mi voluntad porque quiero hoy por algún capricho, sino que Dios en su tiempo nos va a dar mucho más de lo que es nuestra voluntad. Amén. Como en el cielo, así también en la tierra. En Mateo 16:19, ahí hay una mención de cosas, un pasaje de respaldo que dice que en el cielo hay orden, hay adoración, hay alabanza. Todo lo que sucede es porque Dios así lo permite. Él tiene el control de cada detalle y eso lo hace resaltar mucho más porque su grandeza está al control, hasta en las cosas más pequeñas. Como yo le mencionaba, que este Dios que yo conozco hasta en los detalles se fija, todo lo tiene controlado, hasta el cabello que tengo en mi cabeza, él sabe, bueno, no hay mucho, pero lo que hay, en algunos por ahí es fácil, pero en algunos no es fácil contar, ¿no? Pero damos gloria a Dios porque Dios tiene todo controlado, hasta sabe lo que yo estoy pensando en este momento. Si estoy prestando atención, si estoy pensando en cualquier cosa, en qué me distraje. Pero lo que yo sí tengo que anhelar es que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, en todo tiempo, en todo momento. Ahora, la voluntad de Dios siempre se cumple en el cielo y en la tierra. Imagínense lo que Dios hace en nosotros, que nos da esa autoridad de poder atar a que lo que atamos acá en la tierra es atado en el cielo. Y lo que desatamos en la tierra también es desatado en el cielo. Tremendo la autoridad y el poder que Dios nos da. Yo en una ocasión cuando recién, hacía poquito tiempo me había convertido y buscaba de Dios y predicaba a las personas, porque cuando uno se convierte uno quiere que todo se convierta, ¿no? Y va a buscar a los familiares, y en una ocasión que fuimos a visitarle a mis padres, yo le llamé a mi hermano primeramente aparte y le digo, vení, yo te quiero hablar de algo. Él le conté parte de mi testimonio y le dije, mira, yo te quiero presentar el Evangelio de Cristo Jesús, así, Él dio la vida por mí, quiere por vos y te quiere salvar a vos, así que... Y cuando yo le estaba hablando así, cuando estaba por llegar a una parte, él se da vuelta y se quiere ir, no me interesa, se iba. Y yo le dije, te ato en el nombre de Jesús. Y él se da vuelta y se queda duro, no se movía. Y ahí yo me di cuenta que fue Dios y miraba las venas de las manos así como le saltaban, que él se quería mover y se sonreía conmigo, me miraba fijo así. Y ahí bueno, le dijo, bueno, ahora me vas a escuchar. Y ahí le hablé, le prediqué todo. Y decía yo, qué tremendo, ¿no? Dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y yo decía, cuando una persona tiene que escuchar la palabra de Dios, va a escuchar de alguna manera. Yo no sé de dónde saqué eso, no salió de mí jamás. Pero lo que sí sé que él escuchó el mensaje de salvación, yo le hablé.
Y me duele en el corazón hasta ahora que él no quiso aceptar. Y ahí después le digo, Dios, pero para eso le frenaste que me escuche y después no quiso aceptar. Claro, me dice Dios, la decisión es personal, cada uno decide. El que decide no seguirme, yo no es obligatorio. Pero si van a escuchar la palabra, de alguna manera van a escuchar. Amén. Sí, después le digo, está liberado, se van. Pero tremendo, tremendo, sí. Dios nos respalda a nosotros, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos los días nosotros necesitamos el sustento, ¿no es cierto? Tanto físico como espiritual. Ahora interesante porque dice cada día. Hay un relato en la Biblia que por ahí es un ejemplo muy clarito de esto. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios lo sustentaba todos los días. Todos los días Dios le daba el maná. Y cada día ellos tenían que salir y recoger. No había eso, bueno, yo voy a juntar bastante hoy porque así mañana no salgo a recoger. No, cada día tenían que salir a buscar. Y analizando un poquito el pasaje, más o menos se entiende, no es tan complicado entenderlo. Cuando uno lo lee a primera vista, es decir, ¿por qué cada día tengo que pedir? ¿Por qué ya no pido hoy, así mañana no pido? Pero, ¿qué pasa? Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere que todos los días le busquemos. Nosotros tenemos tanto el sustento físico como el espiritual. Si pedimos si hablamos del sustento físico, nosotros cada día queremos comer, necesitamos comer, queremos comer bien y comemos bien. Amén. El centro familiar acá la mayoría, no creo que haya uno que me diga, no, yo no tengo para comer. La verdad es que la bendición de Dios es grande en cada familia, ¿no? Comemos de lo mejor, nos vestimos de lo mejor y el sustento de parte de Dios es tremendo, no nos falta nada. En nuestra iglesia es así, yo desde que vine ha cambiado mi vida. Antes, cuando recién vinimos, nos limitamos para comer. Era por raciones. Sinceramente, Dios hizo algo grande en nuestra vida. Si usted, por cuestión de tiempo, no sé si llega tiempo, cuento parte de mi testimonio, que nosotros, cuando vinimos a Posada, teníamos un sueldo de 700 pesos. 400 pesos, 450 era el alquiler y con, ¿qué era? 150, ¿sí? 250. Teníamos que pasar el mes. Aparte de eso teníamos una cuota de una cocina a gas que habíamos sacado allá en Oberá cuando vinimos para acá, 150. Allá quedaba menos ya. Y con eso teníamos que vivir el mes. Y obviamente la plata rendía un poquito más que ahora, pero igual era bastante miserable lo que sobraba. Y la verdad que por gracia y misericordia de Dios teníamos para comer, pero era limitado, era racional. Yo recuerdo ocasiones que salíamos a caminar y veía un chipero y le tapaba el ojo a mi hijo para que no mire, porque si me pedía no tenía una moneda. No, literalmente era así. Y bueno, la verdad que cuando me di cuenta que Dios me quería sustentar, cambió todo. Cambia. Dios cuando entra en tu vida cambia, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero volviendo al tema, de la misma manera que anhelamos el sustento físico, debemos anhelar también el sustento espiritual. A través de oraciones, a través de nuestro devocional. Yo también el devocional, cuando entré a la iglesia, no digo que cuestioné, pero me costó al principio. Por ahí leía, por ahí había pasajes que entendía, había pasajes que no. Pero lo hacía, dije, bueno, si es obediencia a Dios, esto lo voy a hacer. Pero actualmente doy gloria y gracias a Dios por el devocional, que es tremendo como Dios te habla en su palabra, que vamos creciendo, vamos entendiendo, vamos aprendiendo. Por ahí una herramienta que muchos acaban de decir, es una pavada, yo como pensé, no voy a decir que lo dije, pero lo pensé, decir, ¿para qué yo puedo leer la Biblia? Pero es diferente cuando uno se sienta, se toma el tiempo, lo escribe, lo analiza y le pedí revelación a Dios y Dios te da revelación o entender lo que Dios te quiere hablar para cada día. En una ocasión se presentó Satanás frente a Jesús, por ahí usted conoce en el relato donde le tentó de diferente manera. Y en una de las formas que Satanás le dijo a Dios, que era con el tema del pan, con el sustento. ¿Y qué le respondió Jesús en ese momento? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo, ¿no? O sea que eso me da a entender que el sustento espiritual
Es tan importante como el físico. Como yo tengo ganas de comer cada día, tengo que tener ganas también de alimentarme las cosas buenas, las cosas de Dios. Amén. Porque Dios cada día quiere relacionarse con nosotros, ¿no es cierto? Amén. Punto número 7, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Dios nos ha perdonado y nos perdona cada día, por lo tanto, cada vez que hago esto me parezco más a Él, porque tomo su ejemplo de prontitud para perdonar. Eso aprendemos en los retiros, pero es aplicable a toda nuestra vida. Ahora, yo no puedo presentarme delante de Dios y decirle, Dios, perdóname por esto, por esto, por esto, y yo en mi corazón tengo una bronca, una ira hacia todo el mundo. O tengo muchas cosas arraigadas en mí que no puedo perdonar y no puedo desatar. La Biblia dice que dice el relato que perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahora, si yo perdono, Dios me perdona. Por eso no es tanto como un sentimiento, es más que nada un mandato de parte de Dios. Yo debo hacerlo por obediencia, no porque yo siento, porque yo quiero, porque seguro que no me van a hacer y no voy a sentir muchas veces de perdonar. Pero la única manera de librarnos de esa culpa, de esa carga, es perdonando. Y el mayor ejemplo de perdón que tenemos es Cristo Jesús. No tenemos, podemos mencionar muchos ejemplos, muchos testimonios de perdón, pero el más grande es el de Cristo Jesús. A pesar de lo que éramos y de lo que seguimos siendo, Él se jugó por nosotros, mandando a su Hijo, dando la vida por cada uno de nosotros acá. Ahora la pregunta es, ¿alguno de ustedes daría a su hijo a que muera por mí? Yo creo que no. Yo no daría jamás a mi hijo que muera por ustedes. Imagínense el amor que nos tuvo Dios. Solamente con esa comparación, yo ya digo, bueno, Señor, sí, tenés razón. No hay nada más tremendo que el perdón que tuviste para nosotros y ese amor que nos demostraste de esa manera. Pasando al número 8, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En ese puntito yo patiné un poquito. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Decía, ¿será que Dios nos mete en tentación? Me quedé pensando y dije, voy a buscar más base bíblica en diferentes versiones y ver, a ver, Señor, dame revelación porque necesito una revelación. Y tardé un día, 2, pero Dios me dio la palabra. Pruebas significa tentación significa prueba. Muchas veces vamos a pasar por pruebas. Pero así como vienen las pruebas, así también vienen las victorias. Si no hay pruebas, si no hay prueba, no hay victoria, ¿no es cierto? Es una de las maneras que nosotros empezamos a crecer. Dios jamás nos mete en tentación. Y busqué un relato bíblico que respalda lo que digo, que está en Santiago 1:13 y 14, que dice que Dios no nos tienta. Satanás sí. Conocemos el relato de Job, ¿no es cierto?, que se presentó delante de Dios y le pidió para ocasionarle tal mal a este hombre, ¿no?, que era íntegro, era justo, y Dios lo respaldó. Ahora, yo entiendo que Dios tiene el poder para librarme de cada prueba, de cada tentación. Pero para eso yo debo estar conectado con Dios. Yo no puedo llevar una vida a mi manera, como yo quiero, y cuando se me presenta la prueba, decirle, ay Dios, por favor, ahora ayúdame. Va a decir, no sé, es un pensamiento mío nada más, decir, Dios va a decir, ¿por qué no estás conectado conmigo? En Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Yo todo el tiempo necesito estar en oración. Yo todo el tiempo necesito estar conectado. Algunos me miran asustados y decir, bueno, ¿en qué tiempo voy a comer, voy a trabajar, voy a atender a mi familia? Lo que nos dice el relato, nos dice que todo el tiempo estemos de rodillas o parados, lo que sea, orando. Lo que nos dice que todo el tiempo estemos en oración, pero no necesariamente de esa manera. Estemos comunicados. Para entender más fácil, de la siguiente manera. Es como yo tengo un celular abierto todo el día conectado con Papá Dios. Así que no necesitamos desconectarnos, total la llamada va a pagar Él igual. Nosotros no vamos a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la prueba, la tentación, yo ya puedo decir, Papá Dios, urgente, necesito ayuda. Y va a venir la ayuda, no sé de dónde, pero viene. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado, yo no estoy separado. Yo no estoy haciendo mi vida a mi manera, yo estoy haciendo mi vida a tu voluntad. Amén.
Yo no debo cortar jamás mi comunicación con Dios. Ahora, las pruebas tampoco tienen que alejarnos de Dios. Las pruebas deberían acercarnos más a Dios. Nosotros conocemos muchas personas que por ahí cuando vinieron las pruebas sobre su vida, lo primero que hicieron abandonaron todo. No, esto no es para mí. Esto en el reino de los cielos no es lo mío. ¿Por qué? Porque ante la mínima prueba ya abandonaron. Ahora, la pregunta es, ¿Dios tenía el poder para sacarle de esa prueba? Seguro que sí, ¿no es cierto? Ahora, yo entiendo también que esas pruebas deberían acercarnos más a Dios, aferrarnos más, de decir, bueno, Dios, yo ahora te necesito más. No alejarme de Dios, sino que cuando vengan esas pruebas yo pueda decir, bueno, Dios, esto que me acerque más a ti, yo anhelo, yo quiero. Si vos sos el Dios más grande que hay, no hay otro Dios. ¿Alguno conoce otro Dios más grande que nuestro? ¿Que Cristo Jesús, Jehová, nuestro Dios? No. Si alguno tiene el dato que me pase, yo voy a averiguar, pero yo nunca he escuchado, jamás. El único Dios que yo conozco, el Dios todopoderoso, es Cristo Jesús. Así que, leyendo un poquito más adelante, en Lucas 11, del 9 al 10, dice lo siguiente: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Qué tremendo relato de poder. Yo entendí esto, que mi voluntad no es tan buena como la voluntad de Dios. Y todo lo que yo pido muchas veces, Dios quiere darme mucho más. Yo cuando llegué a Cristo Jesús, yo le decía a Dios, decía, bueno, Señor, yo quiero una motito, por favor, una motito. Y Dios al poquito tiempo nos dio la motito. Contento, nosotros teníamos la motito. Al poquito tiempo, Señor, un autito, por favor, un autito. Bon, el Señor mandó el autito. Pasó un tiempito más y Dios ya nos daba más de lo que nosotros le pedíamos. Pero yo ya no le pedía más tanto. Le decía, bueno, Señor, yo era una persona que aceptaba todo. Decía, bueno, yo antes venía a Cristo, era una persona que me consideraba destinada al fracaso, a la miseria, a una vida mediocre, desordenada. Una vida fea en realidad, que por ahí trataba de disimular. En nada mi vida hacía bien, nada funcionaba. Pero cuando vino Jesús cambió. Y ese cambio es notorio. Hoy día yo puedo dar gloria y gracias a Dios por eso. Sé que me falta mucho, tengo mis pruebas, tengo mis luchas, tengo mis dificultades, pero sé que con Cristo Jesús yo voy a salir adelante y voy a poder lograr mucho más de lo que anhela mi corazón. Amén. En Lucas 18, del 1 al 8, hay un relato que habla acerca de una viuda que todos los días iba al tribunal a pedirle al juez que le haga justicia, pero este juez, la Biblia lo menciona como injusto. Entonces cada día venía, se presentaba y decía, haceme justicia, por tal y tal motivo, me imagino, y el juez no le daba artículo, así pasó, vino una, dos, varias veces habrá venido, hasta que el juez dice en un momento, dice, bueno, ya vino tantas veces, le voy a hacer justicia para que no me venga en chaca. Y fíjense lo que dice el pasaje más abajo. Eso está en Lucas 18. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Hallará fe en la tierra? Nosotros creemos en este Dios grandioso y poderoso que puede modificar nuestro estilo de vida, que puede cambiarnos literalmente, que puede transformarnos. Amén. Ahora, yo les digo una cosa. Dios quiere hacer mucho más con nosotros de lo que nosotros queremos. Por eso yo le invito, le incentivo y le animo a orar que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía. Dios siempre quiere darnos más de lo que da nuestra imaginación. Como decía, yo quería un autito. Después Dios ya me dio 2 autos. Hoy día tengo 2 autos y 2 autos buenos, mejores que el autito. Y eso me lo dio Dios porque yo ni siquiera no recuerdo haberle pedido. Así que siempre la voluntad de Dios es mejor para nuestra vida. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que cumpla el propósito para el cual estamos hoy acá.
Que Dios nos llene de su amor, de su presencia en nuestra vida y que cambie esta realidad. Así que levanten las manos conmigo y oramos entre todos y decimos: Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por la palabra que tú nos has hablado. Yo sé que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y llega hasta los tuétanos, así dice tu palabra, Dios. Y seguro que algo nos llegó a cada uno, algo que necesitamos cambiar, mejorar. Pero me quiero enfocar específicamente en los que hemos orado mal muchas veces, pidiendo que se haga nuestra voluntad y que de acá en adelante podamos cambiar y pedirte y decirte: Papá Dios, hace tu voluntad en mi vida. Tu voluntad es perfecta, agradable y me va a cambiar, me va a restaurar, me va a animar, me va a sacar de esta situación la cual estoy pasando. Esta situación que estoy pasando parece cruel, parece dura y no sabemos ni de dónde viene. Pero si es de parte de Dios, de seguro Dios te va a sacar, te va a librar, te va a bendecir. Así que la honra y la gloria vamos a dar a este Dios poderoso que nos va a sacar de cada situación. Así que en esta hora clamamos a ti, papá, para que descienda algo especial, algo sobrenatural sobre cada vida. Que tu Espíritu Santo llene a cada persona, que nos llene el corazón, que nos llene de alegría, de gozo, de paz, porque entendemos que tu reino es maravilloso, es magnífico y especial, y que se establezca en medio nuestro cada día en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos que tu bendición va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en esta semana vamos a tener una semana de victoria y que nuestro celular va a estar continuamente conectado con el Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén.